Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nelson Madrigales y les voy a exponer sobre un poco sobre lo que es el diagrama hombre-máquina. Entonces, como pequeña introducción sobre qué es el diagrama hombre-máquina, es una representación visual que nos sirve para medir los tiempos y operaciones que se realizan como dice su nombre, un hombre y una máquina a la vez. Entonces, este diagrama siempre lo vamos a ver en la industria, porque en la industria hay muchos operarios que manejan las máquinas. Entonces, comencemos. Primero que nada, ¿qué es? Entonces, la definición más exacta, digamos, por decirlo así, sobre qué es un diagrama hombre-máquina, es una representación gráfica de las actividades en donde interactúan el hombre y la máquina, como les había comentado anteriormente. También es un indicador de la relación exacta entre el ciclo de trabajo de la persona y el ciclo de operación de la máquina. Entonces, aquí es donde vamos a ver los tiempos exactos de cuando una máquina actúa, cuando un operario está realizando cierta actividad y la máquina está en estado de reposo, o viceversa, que la máquina está trabajando y el operario está en estado de reposo. Entonces, ¿para qué se utiliza el diagrama hombre-máquina? Se utiliza para muchos factores, pero yo considero que estos son como que los tres puntos más importantes en donde se utilizará el diagrama, que se utiliza para estudiar, analizar y mejorar una sola estación de trabajo a la vez. Conocer el tiempo para llevar a cabo el balance de actividades del hombre y de la máquina. Estudiar cuáles son los tiempos de inactividad para aumentar la retribución del operario y mejorar la eficiencia de producción. Como les comentaba anteriormente, de que esto nos sirve para ver cuándo el operario está atendiendo la máquina y la máquina está en reposo, o viceversa, que la máquina está realizando su función y el operario está esperando que la máquina termine y volver a realizar el ciclo o el proceso. Entonces, los pasos para diseñar el diagrama. Es un diagrama muy sencillo de realizar y consiste en 5 pasos. El primero es seleccionar la operación que debemos analizar, determinar el inicio y el fin, porque como dijimos anteriormente, es un ciclo que se va repitiendo entre el hombre y la máquina. Dividir las operaciones paso a paso que se llevan cada una. Medir el tiempo y posteriormente construir el diagrama. En la parte de dividir las operaciones y medir el tiempo, recomiendo estudiar primero las actividades y tiempos que realiza el hombre, luego volver a tomar notas sobre todo el ciclo y tomar las notas de las operaciones y el tiempo que la máquina toma. Así, para tener más detallado los tiempos y las actividades que el hombre y la máquina realizan, para poder ver en dónde hay ineficiencia y dónde pueden ser eficientes, y mejorar los tiempos de ocio y los tiempos de inactividad. Entonces, aquí vemos la simbología del diagrama y vemos una pequeña descripción, que es la actividad necesaria es cuando el operario está trabajando o la máquina está trabajando. El ocio, el ocio necesario es aquel en donde es el tiempo perdido, pero que no se puede evitar. Por ejemplo, si tenemos si un hombre está utilizando una lavadora, entonces la lavadora, cuando realiza su función, el operario está, perdón, disculpen, ese ejemplo no era, ese es el ejemplo para un ocio necesario. Un ocio necesario es cuando sigamos con el lavado de ropa, el hombre está cargando la ropa hacia la lavadora. Entonces, sí estamos utilizando la lavadora, pero la lavadora no está haciendo su función. Y ahora viene el contrario, que es el ocio innecesario. El ocio innecesario es cuando sí es un tiempo perdido, pero se puede evitar. Y regresando al ejemplo otra vez de la lavadora, cuando esta realiza su función de lavado, el operario no está realizando ninguna acción. Entonces, ese es un ocio innecesario. Esas son las dos diferencias entre ocio innecesario y necesario. Y aquí les puse un par de ejemplos de donde podemos aplicar un diagrama. Tiene un sinfín de aplicación este diagrama. Como mencionamos anteriormente, nos sirve para reducir los tiempos y maximizar la productividad dentro de la empresa, en cierta área de trabajo, ciertas operaciones, ciertas actividades, etc. Entonces, los ejemplos de dónde podemos aplicar este diagrama: un tornero encargado de trabajar con un torno y un esmeril al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, cuando el tornero realiza una pieza, imaginemos que está reduciéndole el diámetro a un cilindro.
Entonces el buril se desgasta del filo, entonces tiene que ir al esmeril y afilar el buril. Entonces ahí es donde hay tiempos de ocio innecesario y ocio necesario. Entonces ahí podemos realizar un análisis para ver cómo cómo mejorar estas actividades y reducir al mínimo los ocios innecesarios. También en la vida cotidiana los podemos utilizar. Como yo les estaba dando el ejemplo, cuando una persona realiza el lavado de su ropa y utiliza también su secadora. Ahí también se puede aplicar porque se está interactuando un hombre y una máquina, en este caso la persona que está lavando y la lavadora. También se puede aplicar en un restaurante donde el cocinero o el chef está atendiendo a la vez un horno y y tiene en la estufa algún platillo que debe de cocinar. Entonces él está operando las dos máquinas a la vez. Y unas pequeñas conclusiones que a mi parecer son de las más exactas, por decirlo así, es que el diagrama hombre-máquina es un diagrama que el analista de métodos debe conocer sí o sí, ya que con él podemos realizar un estudio de tiempos de la operación que realiza un operario y ver dónde los tiempos de ocio innecesarios y volver más eficiente dicha operación. Es lo que les comentaba anteriormente, minimizar totalmente eso, si es posible, eliminarlos, porque así tenemos mayor productividad y tenemos, por ende, la empresa tiene más beneficios. Y también que es una herramienta que nos sirve para mejorar una estación de trabajo a la vez y maximizar la producción. Entonces, tiene un par de desventajas este diagrama, que no podemos agarrarlo a nivel macro. Es decir, que no podemos mezclar varias actividades en uno, sino que tenemos que ir una por una. Sería una entre bueno y malo, porque nos tardaríamos más en ver cuáles son los tiempos de ocio innecesarios de toda la planta, si así lo desearíamos. Pero sí, sí podríamos ir paso a paso y maximizando la producción y siendo más eficientes. Entonces, a continuación, vamos a realizar este ejercicio. Lo tengo puesto en un Excel, entonces ahorita volvemos con el Excel.